gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que... Una pregunta trascendental, muy pertinente para estos tiempos y muy apropiada para esta época del año. ¿Tú vas a la iglesia o eres iglesia? Te invito a reflexionar sobre esa pregunta. ¿Tú vas a la iglesia o tú eres iglesia? Pero seguramente para responder esa pregunta sea importante reflexionar sobre lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia y acerca de lo que hemos crecido entendiendo que es la iglesia. Y quiero mencionar 5 cosas, 5 descripciones bíblicas, 5 figuras que utiliza la palabra de Dios, la Biblia, para enseñarnos lo que es verdaderamente la iglesia. En primer lugar, la iglesia es la congregación de personas que han creído en Jesucristo. Tome nota de eso. La iglesia es la congregación de personas que han creído en Jesucristo. Para eso les invito a que leamos lo que nos dice el libro de los Hechos, que es el libro que nos narra el inicio de la iglesia, el origen de la iglesia. Una vez que Jesucristo resucitó, se fue al cielo y dejó en sus discípulos y en los apóstoles la construcción, la edificación de esa iglesia. Y comenzando ese libro en el capítulo 2, versículos 44 al 47, dice lo siguiente: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas palabras que nos narra Lucas en el libro de los Hechos nos permite afirmar esta primera descripción que estamos haciendo de la iglesia. La iglesia es la congregación de personas que han creído en Jesucristo. Número 2, podemos decir también, con base en la palabra de Dios, que la iglesia es un rebaño cuyo dueño y salvador es Jesucristo. Anótelo bien. La iglesia es un rebaño cuyo dueño y salvador es Jesucristo. Para eso les invito a leer el texto del mismo libro de Hechos en el capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estas son las palabras con que el apóstol Pablo se despide de una iglesia después de haber estado un buen tiempo con ellos y les da recomendaciones con respecto a la iglesia precisamente. Pero noten cómo Pablo llama a la iglesia un rebaño. Está hablando con los líderes de la iglesia y les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor. Es decir, a la iglesia del Señor Pablo la llama un rebaño, pero hace una claridad muy importante cuando dice la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Esa afirmación es algo que deja ver que
El único dueño de ese rebaño llamado la iglesia es Jesucristo, porque Él la pagó con su propia sangre. A un precio muy alto, Él es dueño de la iglesia. Pero esa afirmación o esa mención acerca de su sangre también nos deja ver la importancia de la salvación de la que es beneficiaria la iglesia. Es decir, por la obra de Cristo, por su sangre en la cruz, la iglesia ha sido salva o salvada por Jesucristo. Y Pablo dice en esta despedida en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, recuerden que Pablo estaba por irse, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Noten la figura otra vez del rebaño en la iglesia para referirse al peligro de algunos que entrarán a tratar de destruir ese rebaño. Así que en esta figura bíblica, inspirada por Dios a través del apóstol Pablo, se nos presenta a la iglesia como un rebaño. Por eso decimos en este segundo punto es que la iglesia es un rebaño cuyo dueño y salvador es Jesucristo. Número 3. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Escúchelo bien. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Les invito para que miremos lo que nos dice el mismo Pablo en una de sus cartas, la primera carta a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y hace un listado de posibles funciones o dones que reciben cada uno de los miembros de ese cuerpo. De esta forma, y en una porción bastante extensa, que no voy a leer toda, Pablo nos deja ver cómo se compara la iglesia con un cuerpo, sobre todo en lo que tiene que ver con que cada uno de los integrantes o de los miembros de ese cuerpo tenemos una función en particular. No hay ninguno llamado a este cuerpo simplemente como un elemento decorativo o inerte. Cada uno en ese cuerpo somos un miembro con una función determinada. Es por eso que decimos que la iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Número 4. La iglesia es un pueblo apartado para una tarea específica. Y lo repito, por si usted lo está notando. La iglesia es un pueblo apartado para una tarea específica. Y para eso vamos a leer lo que nos dice ahora el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En esta porción, el apóstol Pedro llama a la iglesia un pueblo, pero no simplemente un pueblo para ser escogido como un pueblo mejor que los demás, o un pueblo para ser puesto como elegidos por Dios para ser especiales simplemente porque son hijos preferidos o algo por el estilo. No, está muy claro cuando se habla de ese pueblo, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, un pueblo apartado, un pueblo escogido,
pero para ser enviado a hacer una tarea fundamental que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso decimos entonces que la iglesia es un pueblo apartado para una tarea específica. Y número 5, la iglesia es una familia cuyos integrantes se aman y se edifican mutuamente. Escuche bien, la iglesia es una familia cuyos integrantes se aman y se edifican mutuamente. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios ahora. Vamos a mirar ahora Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estas palabras nos permiten afirmar entonces, como una figura bíblica, la palabra familia o el concepto de familia para referirse a la iglesia. La iglesia es una familia cuyos integrantes se aman y se edifican mutuamente, porque ya habíamos visto que todos los miembros del cuerpo tienen una función. Cuando ejercemos esas funciones al interior de ese cuerpo o de esa familia de la fe o esa familia de Dios, como lo llama aquí el apóstol Pablo, pues nos edificamos unos a otros. Somos útiles los unos para los otros. Y por eso afirmamos también entonces que la iglesia es una familia cuyos integrantes se aman y se edifican mutuamente. 5 detalles, 5 descripciones fundamentales que si usted las tiene claras puede responder a la pregunta inicial. Y quiero repetir esas 5 cosas. La iglesia es la congregación de personas que han creído en Jesucristo. Número 2, la iglesia es un rebaño cuyo dueño y salvador es Jesucristo. Número 3, la iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Número 4, la iglesia es un pueblo apartado para una tarea específica. Y número 5, la iglesia es una familia cuyos integrantes se aman y se edifican mutuamente. Si usted tiene bien eso claro y puede reevaluar, repensar o corregir los conceptos o errores que hemos tenido o hemos formado en el transcurso de nuestra vida con respecto a lo que es la iglesia, si usted puede poner estos elementos en la balanza para conceptualizar correctamente la iglesia, entonces puede responder la pregunta inicial. ¿Tú vas a la iglesia o tú eres iglesia? Mirando esos 5 aspectos podrás darte cuenta si eres iglesia, porque hay que reconocer que en los templos donde alabamos a Dios y donde se congregan los cristianos van multitudes. Se congregan multitudes alrededor del mundo, cada domingo, cada reunión, cada Navidad, cada Semana Santa, donde muchas personas autonombrándose cristianos van a las iglesias, pero simplemente a cumplir un ritual, muchas veces a acallar la conciencia, pero muchas veces, o muchos de ellos, no están entendiendo su papel y su lugar como identidad que somos de iglesia. ¿Vas a la iglesia o eres iglesia? Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer, y si quieres saber un poco más acerca del concepto de iglesia y sobre todo la relación que hay entre el evangelio y la familia de la fe,
Te invito para este domingo en nuestro servicio de las 11 de la mañana o a las 8:30 de la mañana. Y si no puedes acompañarnos presencialmente, te invitamos para que nos sigas por nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.